Vamos a estudiar al amplificador diferencial, pero sobre todo el análisis del circuito. El amplificador diferencial, te lo muestro, es este que está aquí en pantalla con su ecuación de salida, y en primera instancia tal vez no lo reconozcas, pero si te muestro esta imagen, yo creo que esta imagen ya es más conocida. Y en sí es lo mismo, tienen dos entradas, B1, B2, tiene una alimentación simétrica, por arriba, por abajo, y tiene una salida. En este caso la salida va a ser entre colectores. En sí, este circuito que está aquí viene a ser el amplificador diferencial básico, y es el que vamos a analizar. Entonces, este sería el circuito a analizar. Miren, vamos a verlo un poco en detalle. El amplificador diferencial va a constar siempre de dos transistores. En este caso son dos transistores NPN que están unidos a través de sus emisores y van a caer en una resistencia emisor común. Tiene una alimentación simétrica, más VCC menos VCC. Ambos transistores van a tener su resistencia de colector, y las señales que nosotros le vamos a ingresar, que siempre o generalmente son dos, van a ser a través de las bases. Hemos colocado dos resistencias R1 y R2 en base, que van a simular la resistencia interna de cada fuente de señal alterna, porque sabemos que una fuente nunca es perfecta, siempre va a tener una resistencia interna. En este caso, el que simula las resistencias internas van a ser R1 y R2. Ahora, la fuente en alterna está simulando lo que puede ser una onda sinusoidal, puede ser tu voz, puede ser ruido, etcétera, u otra cosa que quieras amplificar diferencialmente. Ahora, tenemos la salida que la sacamos de aquí, del colector del transistor número 1. A través de un capacitor, acá está la carga que es RL. Ahora, también la salida puede ser tomada del colector del transistor 2, o también puede ser una salida balanceada. Una salida balanceada sería la que tomamos entre colectores, como está aquí, se toma entre colectores. El análisis de estas tres formas de salida es semejante, por no decir que es casi igual. En este caso vamos a analizar esta forma, ya que esta forma es la que más se ve dentro de los integrados. La aplicación de esto es de que este amplificador diferencial, tal como está aquí, es uno básico y lo vamos a ver dentro de muchos amplificadores operacionales y también dentro de comparadores de tensión. En este caso vemos un circuito de un op-amp interno y van a ver cómo está aquí el amplificador diferencial. Aquí también hay otro amplificador diferencial, y en sí, si se pueden dar cuenta, es como un espejo. Todo lo que está en la izquierda es semejante a lo que está en la derecha. Es por eso que para un amplificador diferencial, tanto lo que está en la parte izquierda tiene que ser idéntico a la parte derecha. Esto quiere decir que los transistores tienen que ser lo más semejante posible. Si es posible, consíguete unos transistores del mismo fabricante. La resistencia de colector 2 tiene que ser idéntica a la resistencia de colector 1. Tanto también, si es posible, lo que es la resistencia interna de la fuente que estamos simulando con R2 tiene que ser igual a R1. ¿Y eso por qué? Porque la función del amplificador diferencial es amplificar todo lo que es diferente y omitir todo lo que es común. Por ejemplo, ¿qué pasa si por acá ingreso un 5 y por acá un 5? Ambas señales son idénticas. Entonces el amplificador diferencial, como es común ambas entradas, no va a amplificar nada a la salida. No amplifica nada porque 5 es igual a 5. Pero en cambio, si acá ingreso un 10 y acá ingreso un 5, en este caso sí hay una diferencia, entonces va a amplificar la diferencia. En este caso tendría que amplificar 10 menos 5, tendría que amplificar 5 a la salida, porque es la diferencia. Es así, pero con señales analógicas. En este caso ya no ingresaríamos números, sino ingresaríamos audio, ruido, etc. En la teoría es así, pero vamos a ver que en la práctica no se cumple eso. No existe un amplificador diferencial perfecto. Y aquí viene un término importante, lo que es el CMRR, que es relación de rechazo en modo común, que es el encargado de medir qué tan eficaz, qué tan perfecto es nuestro diseño del amplificador diferencial. O sea, él mide qué tan bien amplifica lo diferente y qué tan bien no amplifica lo común. Por eso el CMRR tiene que ser lo más alto posible. Pero un 100, un 80, hasta un 70 estaría bien para un amplificador diferencial.
Y este CMRR ya está expresado matemáticamente y es igual al 20 logaritmo en base 10 de AD sobre AS, donde AD y AS, donde AD es ganancia diferencial y AS es la ganancia en modo común. Y acá si nos damos cuenta, para que este CMRR sea alto, tendríamos que AD tendría que ser un número grandísimo y AS tendría que ser lo más aproximado a 0 posible, o si es 0 sería perfecto, pero ya dijimos que no hay nada perfecto. Bueno, y el principal objetivo de hacer el análisis de este circuito es para saber cuál es su CMRR. En este caso tenemos que hallar la ganancia diferencial por separado y la ganancia en modo común por separado. Ahora sí, empecemos con el análisis en continua. Vamos a correr un poco para que este video no sea tan largo. Como dijimos, el transistor número 2 tiene que ser lo más idéntico al transistor número 1. Lo más idéntico, si es posible comprado en la misma fábrica. También tiene que ser la resistencia de colector también igual a la resistencia de colector 1. Ambas resistencias de base también tienen que ser lo más idéntico posible. Y entonces quedaría como un espejo, ¿no? La parte izquierda es idéntica a la parte derecha. Entonces para analizar el circuito solo bastaría analizar un lado, bien el lado izquierdo o el lado derecho. Empecemos. En este caso tenemos, ya dijimos, la corriente de emisor. Vamos a ver, tenemos la corriente colector, corriente de base 2, corriente de base 1, la corriente de emisor del transistor 2, corriente de emisor del transistor 1 y una corriente de emisor, que es la unión de estas dos corrientes. ¿Qué haría si vamos a ver solo esta parte de acá? Como estamos analizando en continua, recordemos que las fuentes en alterna se cortocircuitan, al igual que el capacitor se abre. El capacitor se abre y la fuente se cortocircuita. Quedaría así y ya. Vamos a hacer una pequeña malla, esta mallita que está acá. Pero antes de hacer la malla vamos a aclarar que corriente de emisor es igual a la corriente de emisor 2 más la corriente de emisor 1. En este caso la corriente de emisor 2 es igual a la corriente de emisor 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el mismo transistor, hay resistencias iguales, entonces podemos asumir que ambas corrientes, esta y esta, son iguales. Eso implica que si reemplazamos en la corriente de arriba, la corriente emisor sería igual a la corriente emisor 2 más la corriente emisor 1, pero vimos que la corriente emisor 1 es igual a la corriente emisor 2, entonces quedaría de la siguiente forma. Eso nos da que la corriente emisor es igual a 2 veces la corriente de emisor 2. Ahora sí, vamos por la malla. Y acá algo importante, mira, date cuenta que en esta parte de aquí es una alimentación simétrica. Acá es menos BCC y acá más BCC, menos BCC. Y acá lo pongo más BCC, pero en realidad todo esto es menos BCC porque esta fuente acá nos indica que el negativo está mirando por arriba, nos indica que es una fuente que está invertida, menos BCC. Bien, eso no quiero que te confundas. Estamos aquí, ya. Hacemos el análisis en mallas, porque aquí he podido poner menos BCC y poner acá negativo y aquí positivo. Pero en este caso he puesto BCC y lo que he hecho es invertir la fuente de alimentación. Bien, ahora sí, una vez aclarado esto, vamos con la malla. La malla va a ser aquí, da la vuelta hasta aquí. Yo lo que hago es, a la parte izquierda pongo todo lo que añade voltaje. Y en la parte derecha pongo todo lo que quita voltaje. En este caso son las resistencias o todas las caídas de tensión. La fuente va de menos a más, entonces sería algo que añade voltaje. Sería BCC es igual a, y a la derecha todo lo que quita. Sería voltaje aquí, sería la ley de Beer. Voltaje es igual a corriente por resistencia, sería R2 por I de base, más, acá hay una caída de tensión del transistor, voltaje base emisor, más lo que es la corriente emisor por la resistencia RE. Sabemos que IE es igual a 2 veces IE2. Entonces esto de aquí vamos a colocarlo aquí. RE baja normal, IE es igual a 2 veces IE2. Después de esto vamos a copiar idéntico la misma ecuación, la copiamos para seguir el ritmo y vamos a recordar algunas fórmulas del transistor BJT. Sabemos que la corriente de colector, por teoría ya, es igual a beta veces la corriente de base.
Y también sabemos que la corriente colector es semejante, muy semejante, casi igual a la corriente emisor. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que la corriente de base está en el orden de los microamperios. Una vez que hemos recordado esto, lo vamos a aplicar en la última ecuación. Copiamos igual y en la parte de I de base 2, aquí despejamos, I de base sería I de colector sobre beta. Entonces I de base 2 sería I de colector 2 sobre beta, porque estamos trabajando con la I de base 2. I de base 2 es igual a I de colector 2 sobre beta, más el voltaje base emisor, más 2 veces IE2, que dijimos que IE es semejante a I de colector. Entonces IE2 es semejante a I de colector 2 por RE. Después de esto vamos a despejar IC2. Despejando IC2 obtenemos que IC2 es igual a BCC menos voltaje base emisor sobre R2 sobre beta más 2 veces RE. Ahora, quiero que recuerdes que el objetivo del análisis en continua es hallar el punto Q. ¿Y el punto Q cómo se halla? El punto Q se hallaba calculando las coordenadas, ¿no? Y para eso necesitábamos al IC, a la corriente colector del transistor, junto con el voltaje colector emisor del transistor, que faltaría calcularlo. Y con eso ya obtenemos el punto Q, que es el objetivo del análisis en continuo. Es así que vamos ahora por el voltaje colector emisor. Pero recuerda, antes de ir por el voltaje colector emisor, recuerda que son transistores iguales. Al ser transistores iguales van a tener el mismo IC. En este caso IC2 es igual a IC1. Entonces ya no tendríamos que hallar IC para el transistor número 1. Ahora sí, vamos por el voltaje colector emisor. Vamos a trazar esta malla que está aquí. Bien, mira, y date cuenta que aquí hemos puesto menos BCC, hemos respetado tal como estaba al inicio. Y vamos por la malla. Y acá te dije ya cómo planteo la ecuación. A la izquierda pongo todo lo que agrega tensión al circuito o da tensión, en este caso más BCC. Y a la derecha pongo todo lo que quita tensión o todo lo que implica una caída de tensión. En este caso la resistencia, el voltaje en la resistencia sería la corriente IC2 por RC2 más, acá hay una caída de tensión, voltaje colector emisor en el transistor número 2 más, acá hay una caída de tensión también RE por IE. Y en este caso acá esta fuente también le quita porque está con signo negativo. Entonces yo le respeto el signo, sería más menos BCC. Y acá no hay problema porque en el siguiente paso te vas a dar cuenta que la menos BCC va a pasar sumando y se vuelve 2 BCC igual. Todo lo demás bajamos tal cual está, idéntico. Y vamos a acordarnos de esto de aquí que dijimos que IE es igual a IE2 más IE1. Y esto de aquí vamos a aplicar en la última ecuación. Copiamos tal cual 2 veces C igual a RC2 por IC2 más voltaje colector emisor en el transistor número 2 más aquí RE por IE, que es igual a 2 veces IE2. IE igual a 2 veces IE2. Lo siguiente que hacemos es acordarnos de que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector o semejante. En este caso, IE2 es igual a IC2. Esto acá vamos a reemplazar en la última ecuación. Bajamos igual y en esta parte, al último, IE2 es igual a IC2. Todo lo demás no lo tocamos, tal cual está, solo lo último. Después esta ecuación la vamos a copiar aquí para no perder la hilación y vamos a simplificar. 2 veces C, aquí simplificamos IC2, IC2 por aquí, IC2, paréntesis, por adentro quedaría 2 veces RE más RC2, cerramos paréntesis, más el voltaje en el colector emisor 2. Después de aquí simplemente vamos a despejar voltaje colector emisor 2, que es lo que queremos, sería lo otro que necesitamos para hallar el punto Q. Voltaje colector emisor es igual a 2 veces C menos todo lo que está aquí, vamos a botarlo al lado izquierdo y pasa con negativo. Una vez que tenemos IC2 y el voltaje colector emisor,
2, ya podemos graficar nuestra recta de carga y colocar nuestro punto Q. Y acuérdate de esto, al hallar la corriente de colector 2, también hemos hallado la corriente de colector en el transistor número 1, porque es idéntico. De igual manera, voltaje colector emisor 2 es igual a la caída de tensión voltaje colector emisor en el transistor número 1. Entonces, hasta aquí hemos calculado lo que es el análisis en corriente directa. Ahora sí, para alterna, acuérdate, tenemos que hacer el modelado del transistor. Ahora el transistor, ¿cómo es el comportamiento del transistor cuando está trabajando en alterna? Para esto nos ayudamos del modelo T, del modelo Pi, en este caso el modelo Pi. Y lo único que faltaría, porque ya todos los datos, la corriente, voltaje tenemos, lo único que nos faltaría hallar es la resistencia de entrada de este transistor, que es el HIE. ¿Y eso cómo lo calculamos? Bueno, el HIE ya tiene una fórmula. El HIE está expresado como voltaje T, que es voltaje térmico, sobre la corriente de base. La corriente de base en el punto Q. Mira, nosotros no tenemos la corriente de base en el punto Q, pero sí hemos calculado la corriente en el colector, en el punto Q. Y tú sabes, o ya sabemos, que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Están relacionados por el beta del transistor. Entonces, el dato que hemos obtenido del análisis en continua nos va a servir prácticamente para hallar el HIE, porque el voltaje T, que es el voltaje térmico, simplemente es casi una constante, porque está el voltaje térmico es igual a constante de Boltzmann, que es constante, por la temperatura en Kelvin, que bueno, la temperatura es, vamos a coger la temperatura del medio ambiente, sobre la carga del electrón, que también es una constante. Prácticamente es una constante. Lo único que nos faltaba hallar, que es la corriente base, pero nosotros hemos calculado la corriente colector en el punto Q. Y esto despejando por el beta del transistor, que también es conocido, o nos da el fabricante, ya tendríamos el HIE y podríamos abordar sin ningún problema y sin miedo el análisis en corriente alterna. Y mira, algo mejor todavía, que nos indican que el voltaje térmico generalmente está en el rango de 25 milivolts hasta los 26 milivolts. Así que ya estaría prácticamente todo esto reemplazado. Para hallar HIE tenemos el voltaje térmico, que es 25 hasta 26 milivolts. También tenemos la corriente de base, claro que sí, porque la corriente de base es igual a la corriente en el colector sobre beta. Recuerda que esto es en el punto Q, donde beta generalmente te lo da el fabricante y es 100 o 200. Y la corriente de colector en el punto Q también lo hemos hallado con el análisis en alterna, que viene a ser toda esta fórmula. Así que simplemente sería reemplazar esta fórmula acá sobre beta y ya tendríamos la corriente de base en el punto Q. Ya estamos acabando y aún falta lo que es el análisis en alterna. Para esto te invito a que veas 3 videos que se subió hace 3 años ya del mismo circuito analizándolo en alterna. Completamente en alterna, y veíamos con datos si su CMRR era bueno o era malo. Este análisis en alterna es un poco tedioso, pero no es nada del otro mundo. Ahora, para culminar, vamos a ver lo que aprendimos. El CMRR sirve para medir la calidad del amplificador diferencial. Claro, si es 100, 80, 70, 50, es aceptable. Hemos analizado también el amplificador diferencial básico en continua. Claro que sí. Aprendimos a hallar los puntos Q del amplificador, de hecho porque ese es el objetivo del análisis en continua. Y vimos que es lo más importante para comenzar con el análisis en alterna del amplificador diferencial. Bueno, ya sabemos que lo que necesitamos es hallar el HIE, que es la resistencia interna del transistor, para comenzar el análisis en alterna. Y esto lo calculamos en base a la corriente colector en el punto Q. Y esto también se calcula haciendo el análisis en corriente directa. Y aprovecho para decirte que si estás viendo el video ya debe estar subido el análisis en continua del problema que faltaba.